¿Cuál sería tu punto de vista sobre los 10 mandamientos? ¿Piensas que Dios los creó? Es una interesante pregunta porque podemos tener una creencia al respecto, pero no significa que realmente esa creencia esté sustentada en un hecho real. Yo no sé si Dios los creó, pero puedo creer que sí, podría pensar que sí. Y para poder llegar a esa conclusión tendría que ver varias cosas, por ejemplo, el entorno histórico, religioso, tal vez hasta moral de estos mandamientos. Un mandamiento es algo que se debe hacer. No es algo que tengas que transgredir. Cuando hablamos de mandamiento, hablamos de mandar algo que se ha mandado a hacer. Y vemos en la Biblia que hay 10 mandamientos que fueron dados a Moisés para que hubiera una mejor relación entre aquellos que participaban con Moisés en una aventura muy grande, que era tener la recepción del nuevo Mesías o de un Mesías que pudiera salvar al mundo. Esto lo pueden ver obviamente en el relato bíblico. Moisés recibe los 10 mandamientos. 10 mandamientos, 10 cosas que deben hacer todos los del pueblo, porque lo dicta de esta manera Dios, o el Dios que él considera que estaba allí. Y entre esos mandamientos obviamente hay varios puntos que son muy relevantes en cuanto a la parte de una cierta ética. Por ejemplo, mandamientos como no matarás. No solamente es un punto que parece agradarle a Dios el que no mate, sino que también, pues a nivel humano nos conviene no matar a otros simplemente porque nos enojamos, sino que también apela mucho al derecho de la vida. Entonces, no matarás a tu hermano, no matarás a nadie, significa justo eso. Tener la oportunidad de respetar el derecho de cada ser humano ante la vida. Pero ahí hay dos cosas que hay que considerar. Por un lado, que sea un mandato de Dios, porque si no, puede haber algún tipo de represalia, o el otro camino, un aspecto filosófico y ético para que los seres humanos vivan con la mejor convivencia posible. Obviamente, desde la parte religiosa, pues hemos visto que si es un mandato de Dios, debe cumplirse, y si no se cumple, entonces hay un castigo, como lo hemos visto también en los relatos del Antiguo Testamento, en el que si no se cumple lo que Dios dice, pues parece que el que mata es Dios, ¿no? Dios envía las plagas que matan a muchos seres humanos, de acuerdo al relato bíblico, que no estaban aceptando completamente esta palabra que él expresaba hacia su pueblo. Y vemos entonces una represalia, y por eso el Antiguo Testamento hace ver a un Dios de represalias, un Dios de conflicto, de odio, de venganza, de juicio ante otros que no lo aceptaban. Por ejemplo, tenemos el caso de los egipcios, que tal vez no aceptaban directamente este mensaje. Por otro lado, esos 10 mandamientos se convirtieron en un pilar que fundamenta en gran parte a la ética cristiana, pero que también ha tenido impacto en una ética mucho más abierta sobre los derechos de los seres humanos. Sin embargo, en ocasiones, estos puntos no se han quizá reflexionado lo suficiente y seguimos atados a una visión totalmente cristiana y católica. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento de Dios para un religioso, para un cristiano. Pero si alguien no es cristiano, si no es religioso, ese mandamiento pues no tiene ningún tipo de impacto. Simplemente es como una enseñanza que se queda allí, o como un consejo que se puede seguir. Para que tenga peso de mandamiento tiene que haber toda una fe cristiana al respecto. Se tiene que creer verdaderamente que Dios los escribió. Yo no sé si los creó, pero tampoco me parecen muy
apropiados para que yo los crea. Sin embargo, puedo elegir qué creer o puedo tomar eso o algunas partes como puntos para llevar una filosofía en mi vida, una forma de relacionarme con otros. Yo puedo decir, bueno, voy a honrar a mis padres, no porque lo manda Dios, sino porque yo soy consciente de lo importante que puede ser honrarlos. Es decir, yo elegiría de los mandamientos un análisis, una reflexión y finalmente una elección. No voy a tomar esos mandamientos porque Dios los dice, sino porque son ideas que puedan ser para mí útiles o no. Pero si lo son, las puedo usar. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que no matarás. Nos puede conducir a resolver conflictos y problemas de una manera en el que el derecho al respeto de la vida se mantenga, ¿sí? Eso me gusta. Yo tomaría ese principio en mi vida, pero no como mandamiento religioso, porque yo no soy cristiano, no soy católico, no tengo una religión. Pero esa idea de ese mandamiento me hace sentido. Incluso le ha hecho sentido a muchos filósofos que también han sido ateos. Es un sentido, es una idea que te hace sentido para una mejor convivencia. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, un asesino serial tenga que respetar ese mandamiento si ese asesino serial ni siquiera es religioso. Tal vez no significa absolutamente nada. Por eso, yo no creo que Dios los haya creado, pero esa es una opinión muy particular, sino que tal vez, y ya haciendo especulación y entrando al tema completamente de suposiciones, podría considerar que Moisés se los inventó para tener cierta manera de controlar a su propio pueblo, que en ese momento estaba bastante alterado porque estaban haciendo todo un cruce por el desierto. Y pues imagínate, 40 años cruzando el desierto no es cualquier cosa, ¿no? Esperando a que llegue el lugar donde iba a ser la tierra prometida para que pudieran entonces establecer el pueblo de Israel. Bueno, se dice, o al menos recuerdo eso en la Biblia, que Moisés en esa travesía es cuando él recibe los 10 mandamientos. Ahora, yo podría pensar, bueno, si no se los dio Dios y él los obtuvo, pues se los pudo haber inventado como una forma de llevar cierta ética al pueblo. Decir, bueno, pues yo escuché a Dios, me dijo esto y hay que hacerlo todos. Quizá porque ya se estaban matando unos a otros. Después de muchos años en el desierto, con escasez y con límite de alimentos, y quizá con la esperanza menguada porque no llegan al sitio que se había propuesto, pues en un caso de necesidad Moisés se lo pudo haber inventado para que su pueblo se controlara. Quizás estaban asesinando entre ellos y lo que hizo Moisés fue decir, bueno, Dios me dijo que no matarás. Quizá entre ellos estaban teniendo relaciones también que no eran bien vistas para la época, tal vez. Y quizá por eso no desearás la mujer de tu prójimo, no fornicarás, etc. Todo ese tipo de indicaciones de los mandamientos podría haber sido, y esto ya es una especulación total, pues una manera de llevar cierto orden social dentro de el liderazgo de Moisés para todo el pueblo de Israel. Podría ser. En cualquier caso, si verdaderamente Dios lo dio o no lo dio, lo que importaría para mí serían los resultados. Si le funcionó a Moisés, pues adelante, qué bueno. Pero mi punto de vista sería que al final tendremos que evaluar si estos mandamientos nos pueden ayudar el día de hoy en algo. Si es así, podemos ocuparlo como ideas o como imperativos categóricos, un tema del que habla Emmanuel Kant, que son como ese tipo de reglas para vivir y que representarían no solamente un beneficio para ti, sino para todos. O sea, utiliza un mandamiento que te ayude a ti y al mismo tiempo le ayude al mundo. No matarás puede ayudar, no fornicarás tal vez, honrarás a tu padre y a tu madre, pues sí, tal vez puede ser. Santificarás el domingo, creo que también es ese, etcétera. Tendremos que pensar, pasar el análisis crítico, la reflexión, pero al final
Sería un aspecto libre de que cada quien lo tomara. Pero si alguien es cristiano católico, no tiene opción. Debe cumplirlos. Debe cumplirlos, es parte de la fe católica. Eso se enseña en los primeros puntos del catequismo. Debes seguir los mandamientos. Si eres cristiano, si te dices que eres católico, apostólico, romano, vaya, que estás en la, digamos, en la religión que en este momento es la más popular en el mundo, pues no tienes opción, tienes que seguirlos. Si no eres cristiano católico, pues seguramente tienes la oportunidad de, como lo estoy comentando, tomar ideas, y de esas ideas pues, tú hacer tal vez tu propia norma de vida o elegir tus principios y valores. Eso es lo que yo hago con este tema. Por lo tanto, para finalizar, yo te diría, no tiene para mí ningún tipo de relevancia si los creó Dios o no los creó. Para mí no importa. Para mí siempre importan las ideas. Y si hay ideas que se puedan rescatar y se puedan utilizar, perfecto. Las tomo y entonces las uso en mi vida. ¿Tú qué opinas, Verónica? Déjamelo saber aquí en los comentarios.